lo que empezamos a tener en cuenta es que la onda podía no propagarse en el vacío, sino en un medio dieléctrico, que lo caracterizábamos por una constante epsilon o por una constante dialéctrica K. Y bueno, inclusive sacamos una relación porque dijimos, sacamos entre comillas, porque lo que les dije era que si íbamos a las ecuaciones de Maxwell y arrancábamos todo lo que hicimos la semana pasada, pero ahora con un medio que en lugar de estar caracterizado por epsilon 0 mu 0, estaba caracterizado por epsilon y, y mu 0, y teníamos que empezar a trabajar primero con el de desplazamiento y ya acomodar las ecuaciones. Pero si hacíamos eso, llegábamos prácticamente a la misma ecuación de ondas, solo que la velocidad quedaba alterada, porque en lugar de epsilon 0 aparecía epsilon. Y se podía escribir la velocidad de propagación entonces como la velocidad de la luz dividido el índice de refracción, donde definimos al índice de refracción como la raíz de la constante dieléctrica. O sea, si repetimos todas las cuentas, van a obtener una velocidad en el medio que es 1 sobre la raíz de epsilon por mu 0. Recuerden que nosotros nos concentramos en que el medio no era magnético, así que podíamos mantener el mu 0. Y reescribiendo esa expresión, para que nos aparezca la velocidad de la luz, o sea, multiplicando y dividiendo por epsilon 0, se puede escribir a la velocidad de propagación en el medio como c sobre la raíz de K, que es el índice de refracción. La raíz de la constante dieléctrica, que es el índice de refracción. Donde la constante dieléctrica es epsilon sobre epsilon 0. Bueno, pero al meternos en un medio, también nos encontramos con que el medio se podía acabar y empezar otro. Por ejemplo, que existiera una interfaz entre el aire y el agua, o el aire y un vidrio. Y entonces ahí, además de saber cómo se propagaban, o en el agua o en el vidrio, nos teníamos que encontrar con que, qué le pasaba a la onda cuando quería entrar al otro medio. Y ahí les conté que históricamente todas las ecuaciones que les conté ayer, que ahora las vamos a ver porque parte están escritas ahí arriba, fueron deducciones empíricas muy anteriores a la teoría electromagnética, pero que cuando se integró la teoría electromagnética tuvieron una demostración a partir de las condiciones de contorno que tienen que cumplir el campo eléctrico y magnético en la interfaz entre dos medios dieléctricos. Esas las habíamos sacado hace un montón, las vamos a traer a colación, pero no hoy, porque son un montón de cuentas, no hice a tiempo de terminar todo, porque esas el año pasado no las había explicado cómo se demostraban. Es más tema de final, en el sentido de que entender cómo se llega a esas expresiones es más tema de final. Para tema de práctica es entender qué es lo que pasa. Entonces, se las voy a explicar la semana que viene, ¿no? Y hoy voy a dedicar un poco más de tiempo a algo más relajado, que es por ahí interpretar los fenómenos que se producen a partir de la existencia de un medio de separación entre, o sea, de una interfaz entre dos medios. Entonces, la demostración de las leyes que vimos ayer, que ahora las vamos a repasar, las vamos a tener la semana que viene. Esto igual no los limita en cuanto a si terminan el parcialito el viernes, a que la semana que viene puedan empezar a hacer los problemas, porque las demostraciones son la demostración de las expresiones, no son tanto cosas que tengan que usar para hacer la práctica. Es la demostración a partir de la teoría electromagnética. Pero bueno, lo que vimos ayer era la primera, que tenía que ver con la conservación de la energía, que eso nos decía que la intensidad de incidente, que te acuerdan que habíamos definido intensidad como la potencia promedio por unidad de área que transportaba la onda, o sea, la energía por unidad de tiempo, en promedio, perdón, por unidad de área, energía por unidad de tiempo, promedio por unidad de área, que llevaba una onda, y esa energía obviamente se tiene que conservar, o sea que lo que está llegando a la interfase tiene que salir de ella. Entonces la energía de la onda incidente, que está relacionada con la intensidad de incidente, va a tener que ser igual a la suma de la intensidad de la onda reflejada y la onda transmitida. Siempre en la interfaz entre dos medios tenemos una onda que se refleja, o sea que vuelve hacia el medio, y una onda que se transmite. Eso, cuando vieron ondas mecánicas, que ayer me dijeron que no se acordaban mucho, también había, cuando ustedes tenían una cuerda atada, tenían que analizar qué le pasaba a la cuerda cuando llegaba al extremo, y el extremo podía ser que estaba atada a otra cuerda que tenía distinta masa, entonces ahí tenían que ver que había una parte de la onda que iba por la cuerda, que llegaba a ese nudo donde estaba la otra cuerda más pesada o menos,
y decían, bueno, una parte de esa onda se refleja y otra se transmite. Y si el extremo estaba fijo, como eran, ¿se acuerda cuando teníamos ondas estacionarias, o era extremo libre? Bueno, ahí podían relacionar cómo era la onda reflejada. De hecho, podíamos obtener ondas estacionarias. Todo eso va a volver cuando empecemos a trabajar con qué le pasa a la luz, específicamente cómo se interfieren esas ondas, pero por ahora nosotros vamos a concentrarnos en que al menos sabemos que hay una onda que se refleja y una onda que se transmite. O sea que tenemos una única interfase, viene una onda, incide sobre ella con algún ángulo y una parte se refleja, la otra se transmite y las intensidades de la reflejada y la transmitida tienen que ser igual a la incidente y eso es conservación de la energía. Y luego también les dije que podíamos relacionar los ángulos con los que incidían y teníamos que el ángulo que formaba la dirección de propagación de la onda incidente con la dirección de propagación, con la normal, y el ángulo que formaba la dirección de propagación de la onda reflejada con la normal a la interfase, uno era el ángulo de incidencia, el otro el ángulo de reflexión, tenían que ser iguales. Si uno dibujaba el rayo, pensando en la idea de interpretar a ese rayo como algo que nos marca la dirección de propagación, entonces si pensábamos en eso, dibujábamos la onda incidente, formaba un ángulo con la perpendicular a la superficie en el punto de incidencia, y la onda reflejada también formaba un ángulo con la perpendicular a la superficie en el punto de incidencia, y esos ángulos tenían que ser iguales. Y con respecto a la que se transmitía, la que ingresaba al otro medio, el ángulo que formaba la onda incidente, o sea, el ángulo de incidencia, era distinto del ángulo de transmisión, y ese ángulo de transmisión, que era el que formaba la onda transmitida con la normal a la superficie, pero del otro lado, ¿no? Podía variar, ser mayor, menor o igual, dependiendo de la relación entre los índices de refracción y del ángulo de incidencia. O sea, en principio puede ser mayor o igual, siempre y cuando los senos nos den ceros. Bien. El ángulo de incidencia, ¿entre qué valores puede variar el ángulo con el que incide a ver si nos estamos ubicando, una onda incidente? ¿Entre qué valores podemos tener el ángulo de incidencia? Entre 0 y pi sobre 2. Entre 0 y pi sobre 2. 0 es cuando incide perpendicular, o sea, sobre la normal, y pi sobre 2 cuando incide rasante a la superficie, que es prácticamente va rasante, digamos, ¿no? No estaría incidiendo, serían los límites. El 0 vale, el pi sobre 2 no tanto. Pero estamos ahí en este. Bien, y el ángulo de transmisión, en principio podríamos pensar que hay una variación idéntica, idem con el de reflexión. Entonces vamos siguiendo la lógica. Las direcciones de propagación de la onda incidente, reflejada y transmitida, que en los libros las van a encontrar representadas por rayos, están en un mismo plano, y el plano que forman esos tres vectores y la normal, o sea, están todos en el mismo plano, está la normal y están esos tres vectores, se llaman plano de incidencia. Mientras que la interfaz es la interfaz, el plano o sea, la interfaz de hecho no necesita ser plana, nosotros la pusimos plana para no complicarnos la vida. Bueno, si una onda luminosa incide desde el aire, recuerden que el aire dijimos que está caracterizado por epsilon 0 mu 0, así que es casi como si fuera vacío. Nosotros lo asumimos casi como si fuera el vacío. A la superficie plana de un vidrio, con un ángulo de incidencia de 0 grados. ¿Cuáles de las siguientes magnitudes cambian en la onda transmitida? Incide con 0 grados, incide normalmente en la superficie. Entonces vamos a ir viendo las distintas magnitudes que nos va a preguntar y tenemos que decidir si va a cambiar o no en la onda que se transmite. La primera magnitud que nos preguntan es la velocidad de propagación. La velocidad de propagación de la onda transmitida es igual o diferente a la de la onda incidente, si entra del aire al agua. Es más chica. Es diferente, claro. Claro. A ver si están las respuestas. La V1 es la velocidad de la luz y la V2 es la velocidad de la luz sobre n. La dirección de propagación de la onda transmitida en relación a la incidente. ¿Qué ley tengo que mirar? La ley de Snell. La ley de Snell. ¿Y qué les dice la ley de Snell?
Y en el caso de 0 grados es la misma. Que en el caso de 0 grados, no, claro, no cambia. ¿Bien? Bien, vamos a la intensidad. ¿Qué opinan de la intensidad de la onda transmitida respecto de la incidente? ¿Puede ser igual la intensidad de la onda transmitida y la incidente? ¿O mayor? Para mí es igual. Bien, ¿y qué pasó con la onda reflejada? ¿No se lleva a intensidad? Ah, entonces no debería ser, no sé si la mitad, pero... Tendría que ser más chica, digamos. Eso es lo único que podemos decir, en principio. Ahora, Bien. cuando veamos las demostraciones, que sé que no les va a gustar porque te va a hacer muchas cuentitas, por eso las pateo y lo pateo. Cuando veamos las demostraciones vamos a encontrar también unas ecuaciones que se llamaban ecuaciones de Fresnel, que relacionan las intensidades de las ondas reflejada, incidente y transmitida. Siempre van a cumplir la ecuación que tenemos acá arriba, de que tienen que sumadas las reflejadas y las transmitidas les tiene que dar la incidente, con un puntero que se vea más. Siempre van a cumplir esta condición, pero bueno, cuánto les queda reflejado y cuánto les queda transmitido va a depender primero del índice de refracción del medio al que van a entrar y el del medio en el que están. Bien, o sea, no es lo mismo una superficie que en otra. Algunas reflejan más, otras transmiten más, o sea, los medios transparentes transmiten, tipo un vidrio, por ejemplo. Pero también depende del ángulo con el que incide la luz, lo que se va a transmitir y lo que se va a reflejar. Entonces, en principio, siempre van a tener una onda reflejada y una onda transmitida. Eso va a ocurrir siempre. Vamos a ver un caso después, un caso muy particular, pero en principio siempre existen las dos ondas. ¿Por qué existen las dos ondas? Porque se tienen que cumplir las condiciones de contorno del campo eléctrico y el campo magnético a través de la interfaz. Así que siempre va a haber campos eléctricos y magnéticos de los dos lados. Así que siempre vamos a tener una onda transmitida y una onda reflejada. Ahora, la energía o la intensidad de la onda transmitida y de la onda reflejada va a depender del ángulo con el que incida la luz. Pero la idea es que ustedes pueden ver que, por ejemplo, un vidrio, que es un elemento claramente que está diseñado para que ustedes puedan ver a través de él los objetos, hay determinadas condiciones en lo que ven más lo que se refleja que lo que se transmite a través del vidrio. Entonces, existe la posibilidad de que la reflexión aún en objetos transparentes sea importante. Y entonces, ¿cómo mido yo cuánto refleja y cuánto se transmite? Bueno, eso lo vamos a tener que calcular la semana que viene y eso se llaman ecuaciones de Fresnel, que miden las intensidades de las ondas reflejadas y transmitidas respecto del incidente. O sea, hay una relación entre ellas. En general, uno en un medio transparente espera que lo que se transmite sea más que lo que se refleja, pero bueno, eso igual depende de un ángulo, del ángulo de incidencia. Entonces, la conclusión es que como tiene que ser la suma, seguro la intensidad de la transmitida va a ser menor de la incidente porque algo reflejado vamos a tener. ¿Qué pensamos de la amplitud del campo eléctrico de la onda transmitida? ¿Con qué está relacionada la amplitud del campo eléctrico? De las magnitudes que tenemos en juego acá. ¿O qué magnitud de las que estamos viendo está relacionada con la amplitud del campo eléctrico? ¿No se acuerdan? No, seguro, pues no estuvieron mirando eso. Voy a ayudarlos. Bueno, miren esta de acá. Si la onda incidente viene del aire, y asumimos que el aire tiene las propiedades parecidas al vacío, entonces la intensidad de la incidente va a ser un medio de epsilon 0, la velocidad de la luz, por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. Mientras que la intensidad de la onda transmitida, recuerden que tenemos que reemplazar epsilon 0 por epsilon, y la velocidad de propagación ya no va a ser c, sino va a ser c sobre n. Entonces, si hacen esto, y sabiendo que se cumple la desigualdad, entonces podemos ir reacomodando esta expresión. Epsilon 0 es una cantidad positiva, así que no tenemos que cambiar el signo de la desigualdad cuando dividimos por epsilon 0, y reescribimos a epsilon sobre epsilon 0 como el índice de refracción al cuadrado. Entonces nos queda que el índice de refracción por el campo de la transmitida al cuadrado tiene que ser menor al de la incidente. Como el índice de refracción además es mayor que 1, y esto tiene que menor, nos queda más claro que el campo eléctrico de la transmitida va a tener que ser menor al de la incidente. ¿Está bien? Porque el índice de refracción es mayor que 1.
Bueno, la dirección del vector de Poynting. ¿Cuál es la dirección del vector de Poynting? Es el mismo, la dirección en la que se transmite la onda. Claro, es la dirección de propagación, ¿no? Porque el vector de Poynting es la potencia transmitida por unidad de área. Así que, entonces, ¿qué opinan? Si incide con 0 grados, ¿cambiará la dirección del vector de Poynting? No, el vector de Poynting no. Y si el ángulo de incidencia es distinto de 0, ¿qué opinan? Con respecto a las magnitudes anteriores. Si tenemos un ángulo, digamos, 30 grados, por decir algo, podemos ir revisando, ¿no? La velocidad de propagación obviamente va a seguir cambiando. La que dijimos que no, que la dirección de propagación no, ¿qué opinan? ¿Cambia o no cambia ahora si tengo 30 grados? Sí, cambia. Cambia, claro. La intensidad y el campo ya cambiaba antes, ahora va a también seguir cambiando, y obviamente la dirección del vector de Poynting, si cambió el ángulo de transmisión, tiene que cambiar. Bueno, pero ahora pensemos en las respuestas que dimos para A, pero para la onda reflejada. Entonces, ¿la velocidad de propagación de la onda reflejada cambia? No. No. ¿La dirección de propagación de la onda reflejada? Perdón, no te escuché. No cambia. Si estamos pensando en las respuestas de A, solamente nos referíamos a 0 grados. Entonces, no cambia la velocidad de propagación de la onda reflejada, no cambiaría la dirección, pero sí el sentido, sí cambia la intensidad, sí seguimos cumpliendo que cambia la amplitud del campo eléctrico y no cambia la dirección del vector de Poynting, pero sí el sentido. Si estamos pensando en un ángulo distinto de 0 grados, el no se mantiene para la velocidad de propagación, sigue siendo la misma. Ahora el de la dirección de propagación cambia todo, o sea, cambia la dirección de propagación además del sentido. La amplitud cambia, la amplitud del campo eléctrico también, o sea, la intensidad y la amplitud del campo eléctrico cambian. Y la dirección del vector de Poynting cambia, además, o sea, no es necesario aclararlo del sentido, ¿no? Ya están cambiando. O sea que, si el vidrio está empañado, ¿cambiarán las respuestas anteriores? Ahora los vidrios empañados van a empezar a aparecer en las casas, ¿no? Cuando empiece un poco más el frío. Un vidrio empañado, un vidrio de esos vidrios que tiene como unas formitas así. ¿Cambia todo lo que fuimos analizando? El vidrio empañado es como que generamos una superficie, no sé, de agua, ¿no? Que es como tener un vidrio jugoso. Te pueden imaginar también un vidrio jugoso, sería una idea así. ¿Cambiaría? Estas ecuaciones dependen de la forma de la interfase. ¿Tiene que ser plana? ¿O de qué dependen de la interfase? ¿Qué es lo que caracteriza a ustedes para aplicar la ley? ¿Qué tienen que mirar en la interfase para comparar ángulos y aplicar la ley? Los índices de refracción. Los índices de refracción caracterizan a los medios, pero ahí no diferiríamos si es paralela, si es plana la interfase o si es, no sé, una esfera o un vidrio empañado que tendría así como microgotas que le va dando ondulación, o un vidrio ondulado, digamos, jugoso. Básicamente que tenga alguna jugosidad la interfase. Ahí seguiríamos teniendo los índices de refracción que caracterizan las interfaces. Supónganse, en vez de vidrio empañado, que ahí estamos metiendo el agua y por ahí los marea, imagínense en esos vidrios que tienen como dibujos, ¿no? Entonces son medios jugosos. Y uno, qué sé yo, me van a decir, sí, pero la onda transmitida yo no veo nada para el otro lado. Sí, lo que se transmite de los objetos que reflejan la luz y yo quisiera verlos, no los estaría pudiendo ver. Idem me pasa con un vidrio empañado, ¿no? Y si pudiéramos ver cómo es la reflexión de la luz en ese vidrio, también veríamos algo medio, no verían el objeto con claridad, digamos, la imagen del objeto reflejada con claridad. Se la verían distorsionada. Pero entonces la pregunta es, sí, tenemos un problema, o sea, los índices de refracción siguen siendo los mismos, lo que acabo de meterle en la interfase es rugosidad. Entonces, además de mirar los índices de refracción, ¿qué más miramos en esas ecuaciones? Esos ángulos, ¿respecto de qué se miden? De la normal a la Respecto de la superficie. normal. Y si la superficie tiene alguna rugosidad, ¿qué le pasa a la normal? Va cambiando. Va cambiando. Entonces tienen que ir aplicando la ley punto a punto. Es que estas leyes se aplican punto a punto. ¿Sí? O sea, si yo tengo que ver un haz de luz que está incidiendo en una superficie, tengo que ver la dirección de propagación y aplicar en cada uno de los puntos de esa superficie cómo se desviarían el haz. Si yo tengo una superficie rugosa, entonces eso va a ir cambiando
y entonces las desviaciones que van a sufrir el haz y uno vecino, o un rayo de luz y el vecino, van a ser diferentes porque la normal cambió y el ángulo de incidencia cambió, eso le va a cambiar el ángulo de reflexión y el de transmisión. O sea, las leyes siguen valiendo para cada uno. Ahora, punto a punto. Lo que me puede pasar es que me va a cambiar el ángulo de transmisión. Ahora, si nosotros, o de reflexión. Ahora, si nosotros queremos seguir analizando los comportamientos, si la superficie es rugosa y yo hago incidir con 0 grado en ese punto, o sea, si la normal en el punto en que estoy analizando las cosas forma 0 grados con el de incidencia, todas las conclusiones que tengo acá siguen valiendo. Y si forma algún ángulo, todas las conclusiones que sacamos para el caso que forme un ángulo, siguen valiendo. Porque lo tengo que tratar punto a punto. Y la cuestión acá es que es cierto que uno ve distorsiones cuando se encuentra frente a superficies rugosas. Es cierto que si uno intenta ver un objeto, cuando tienen un vidrio empanado, tratan de ver a través del vidrio empañado, el objeto se lo ve distorsionado o casi no lo ven. O sea, ven algo difuso. Idem cuando tienen un vidrio que tiene rugosidad. Y cuando ven un objeto por reflexión, supónganse que se reflejara la imagen de algo que está en el mismo cuarto que están ustedes, en el vidrio empañado o en el vidrio, también lo verían distorsionado. O sea, reflexión también mostraría un objeto distorsionado. Entonces dicen, bueno, entonces algo está fallando. Bueno, no falla nada. El tema es que yo tengo que aplicar estas leyes punto a punto. Y cuando la superficie era plana, daba lo mismo, porque la normal era la misma en todos los puntos de la superficie. Entonces todo se desviaba de la misma forma y nada se distorsionaba. Ahora, como en una superficie rugosa o en un vidrio empañado, ya no se cumple la condición de que la normal sea la misma en todos los puntos, cuando yo aplico punto a punto, la ley me va a dar que se cumplen las condiciones, o sea, siguen valiendo. Si yo miro ese punto en particular, por más que esté empañado, yo tengo que seguir aplicando esas leyes y mis respuestas van a ser las mismas, pero imaginan a las de luz como muchos rayos, y bueno, cuando llegan a la superficie y aplican estas leyes punto a punto, van a ver que lo que sale con distintas direcciones, lo reflejado o lo transmitido, porque en punto a punto, al aplicar la ley de Snell o la ley de reflexión, les termina pasando que si incidió con 0 grado o casi normal en un punto, al lado ya, si tienen una rugosidad, seguramente la normal les cambia un poquito el ángulo, entonces ya no les da con 0 grado, entonces les va bien. Entonces, si comparan los dos rayos que venían paralelos, van a salir diferentes luego de incidir en esa superficie que tiene una rugosidad o de alguna forma generada. ¿Ahora? ¿Se entendió? Ah, no escuchaba nada. Perdón, estaba esperando que alguien me dijera algo. Repetí. Bien, hay un fenómeno que seguramente ustedes han visto que se llama elevación aparente y se observa cuando miramos algún objeto que está sumergido. Por ejemplo, si se nos cae algo en una pileta o en el agua, o sea, en general uno mira y les parece, no sé, está en un río, en algo así, donde puedan mirar, no en el mar que está toda la arena mezclada, ¿no? En algún lugar donde más o menos puedan mirar a través del líquido, miran hacia abajo y el objeto, sus pies, lo que sea que estén mirando, les parece estar más cercano de lo que realmente está. A ese fenómeno se lo conoce como elevación aparente. Vamos a ver un caso para explicar por qué nosotros vemos los objetos sumergidos como si estuviesen un poco más altos de lo que realmente están, o sea, menos profundidad de la que están. Entonces, esto lo pueden hacer en casa, tienen que agarrar un vaso que no sea transparente, así dejan de ver la moneda, o sea, una taza, algo, ponen una moneda y ustedes, supónganse, en el dibujo tienen, esto no es transparente, tienen la moneda y bueno, estos rayos, si ustedes se ubican en la posición que siguen, por ejemplo, iluminan esta moneda, si se ubican en una posición en la que captan rayos que refleja la moneda y la van a ver. Entonces se tienen que ir corriendo un poquito hasta el momento en el que prácticamente no la ven, o sea, ya cuando no ven ni la última puntita, y se quedan ahí quietitos. Y el paso siguiente es agarrar y ponerle agua al vaso, que generalmente lo tiene que hacer otra persona con mucho cuidado, o ustedes, pero tienen que evitar que se mueva la moneda dentro del vaso, ¿bien? Porque si se mueve no tiene gracia. Entonces, si meten el agua con mucho cuidado, de modo de que la moneda permanezca en su posición, lo que van a terminar viendo es a la moneda más alta. Y la explicación de esto es lo que queremos ver ahora. O sea que para nosotros,
nos va a parecer que la luz que provenía de la moneda, en realidad, al desviarse, al atravesar el medio, nos va a dar la sensación de que es más alta. Yo estoy dibujando, fíjense, esta línea punteada es la normal, ¿sí? A ver. Así que esto podríamos pensar que es el ángulo de incidencia de la luz proveniente de la moneda en el agua. Por eso se llama tita del agua. El ángulo de transmisión es todo este grandote, ¿no? Que es el ángulo que forma con la normal el haz transmitido, que se desvió porque pasó por la superficie del agua. La línea punteada que sigue acá sería la misma que esta flecha, ¿no? La dirección que seguiría si no estuviese el agua. Hasta acá, ¿me creen que esos son los ángulos de incidencia y transmisión de la luz que proviene de la moneda? Sí. Bien. Entonces aplicamos Snell y les puedo preguntar por qué lo dibujé al ángulo del aire más grande que el del agua. ¿Por qué no se pegó, digamos? ¿Por qué se desvió hacia mis ojos? Está bien que se desvíe hacia ahí, eso lo hice bien. Pero ¿por qué lo dibujé más grande? Porque el índice es más chico que el del agua. El índice del aire es más chico que el del agua, perfecto. Bien, entonces se acuerdan que el otro día, sobre el final de la clase y a las corridas, decíamos que cuando ocurría eso se aleja de la normal. Bueno, de ahí podemos sacar el ángulo, el seno del ángulo que forma el haz en el aire, con la normal, en relación a la relación de los índices de refracción y el ángulo de incidencia, con lo cual el ángulo del aire, y el ángulo en el aire es más grande que el del agua y se aleja de la normal a la interfase aire-agua, haciendo que veamos, que nos parezca, porque nosotros, aunque sepamos que la moneda está más al fondo, nuestro cerebro lo que interpreta es que esa información que proviene de la moneda viene en línea recta. Bien, entonces, para nosotros, esto está viniendo desde algo que está a una menor profundidad. ¿Cómo calculamos la profundidad de la moneda? Bueno, una cosa es, acabo de dibujarles, serían las alturas H', que sería la que nosotros pensamos que está la moneda, porque la interpretación de nuestro cerebro es que viene en línea recta la luz que proviene de la moneda, y H es la verdadera profundidad a la que está la moneda. Entonces, la tangente del ángulo que forma, el ángulo de incidencia, ¿no? Que forma el rayo que proviene de la moneda e incide en la interfase con la normal, va a ser la distancia de la moneda a este punto, dividido la altura a la que realmente, la profundidad en realidad a la que realmente está la moneda. Mientras que para el aire lo podemos calcular con esto de que nuestro cerebro supone que viene en línea recta, entonces este tita del aire es también el ángulo que se forma con la normal y la proyección del rayo en el aire hacia dentro del agua, ¿no? La proyectamos hacia la moneda, entonces este ángulo que está acá también es el tita del aire. Entonces eso va a ser D, pero ahora sobre H'. Este ángulo de acá es D, pero ahora sobre H'. Bueno, despejamos D, igualamos, y sacamos una relación entre H', H y las tangentes de los ángulos que se forman. Como la tangente es una función creciente, el cociente nos va a dar menor que 1. ¿Sí? El cociente de las tangentes del ángulo de incidencia y el ángulo transmitido, que sería el ángulo del aire, que es más grande. Si miramos perpendicularmente, entonces uno lo que puede pensar es que mirando perpendicularmente uno va a tomar unas de rayos que casi no se alejan en el ángulo de incidencia, o sea, son unas de rayos provenientes de la moneda que forman ángulos de incidencia con la perpendicular, que son muy pequeños. Obviamente uno de estos dibujos, eso es una aclaración que tengo que hacer, estos dibujos para poder hacer las cuentas, cuando miramos perpendicularmente no los hacemos perpendiculares, porque ahí no se ve nada. Y aparte, mirar perpendicularmente es captar un haz de rayos que está muy cerca de la perpendicular, ¿bien? Y es lo que estoy haciendo acá, estoy suponiendo que estoy muy cerca de mirar derecho desde arriba, entonces, de mirar derecho desde acá arriba, perdón. El dibujo tendría que ser desde acá arriba, pero si lo hago desde acá arriba,
también veríamos la elevación aparente, pero le tengo que dar algún pequeño angulito porque si no, no voy a poder hacer las cuentas. Bien, entonces, si miramos casi perpendicularmente a la moneda, también la vamos a ver elevada, pero los ángulos van a ser pequeños, así que las tangentes las aproximamos por los senos, y los senos los podemos aproximar usando la ley de Snell, y nos da 1 sobre 1,33. Entonces de ahí uno puede sacar la relación entre H' y H, cuando miramos perpendicularmente a la superficie, directamente hacia la moneda. Vuelvo a repetir, uno suele hacer estos dibujos medios desviados, con el objetivo de poder ver bien cómo escribir y hacer toda esta parte matemática de comparar ángulos y demás, y después aproxima esto a 0 o lo pone en 0, dependiendo de lo que quieran analizar. Acá tienen que asumir que hay un pequeño intervalo alrededor del 0 para poder sacar la cuenta. ¿Esto de elevación aparente les queda claro? Sí, se entendió. Bien, entonces ahora vamos a otro fenómeno, y tengo que mirar el reloj, que se llama reflexión total interna. Entonces vamos a empezar así. Acá tienen, por ejemplo, un dibujo de un foquito que sería nuestro objeto. Hace un rato era una moneda que reflejaba la luz que venía de ellos, y por eso la podemos ver. Acá podría ser una lamparita en el fondo de algo. Y acá tienen el dibujo del haz incidente, la incidencia normal. El transmitido y el reflejado están sobre sí mismos, ¿no? Porque si el ángulo de incidencia es 0, el reflejado y el transmitido también lo son. Ahora, si incidimos con un ángulo que es distinto de 0, trazamos la perpendicular, acá está básicamente lo que yo les decía, esto lo estoy haciendo punto a punto, la perpendicular es la misma, pero si yo tuviese una superficie rugosa, tendría que ir cambiando la dirección de esta normal. Entonces, calculo el ángulo de incidencia, puedo calcular el transmitido, puedo calcular el reflejado. Bien, traté de que parecieran el incidente y el reflejado, pero bueno, hay que tenerme amor porque está. Pero hay una condición en particular. El máximo ángulo de refracción posible, o sea, lo más que podemos refractar es cuando este amarillo, que representa el haz transmitido, va a pasar paralelo a la interfase, o sea, cuando el ángulo de transmisión es pi sobre 2. Recuerden que refracción, transmisión, estamos hablando del mismo. El ángulo de incidencia que cumple esa condición se lo denomina ángulo crítico. Entonces, si ponemos que el haz transmitido salga con un ángulo de pi sobre 2, podemos sacar el valor de ese ángulo crítico como, ahora lo vamos a llamar ángulo crítico, por eso tiene una sub C, como el que siente entre los índices de refracción del medio transmitido y el medio incidente. O sea que en estas condiciones nosotros logramos que para un ángulo de incidencia crítico, el haz salga paralelo a la interfase, o sea que no logre entrar al otro medio, se quede paralelo. Y acá digo que el ángulo existe solo si el índice de refracción del medio de incidencia, que es de donde proviene la luz, es mayor que el índice de refracción del medio en el que se transmite. Y me pregunto por qué. ¿Por qué necesito que sea mayor? Si es igual no tiene sentido, ¿no? Porque no hay medio. No hay diferencia, no hay cambio de medio óptico. Digamos, o sea que no nos importa eso. Nos importa cuando difieren. Entonces, ¿por qué tengo que pedir que el índice que provenga de un índice de refracción, la luz o la onda electromagnética esté proveniendo de un medio caracterizado por un índice de refracción mayor para que la onda transmitida quede paralela a la interfase? Necesitas que el seno te dé menor que 1. Claro, porque el seno me tiene que dar menor que 1. Bien, entonces esa es la condición. No nos va a ocurrir si entramos, o sea, nos va a ocurrir si vamos del agua al aire, pero no nos va a ocurrir si vamos del aire al agua. Nunca vamos a tener un ángulo crítico en esas condiciones. Bueno, ahí está calculada para el agua en particular, el ángulo crítico que le corresponde, porque usé el índice de refracción del agua, que es 1,33, aprox. Bueno, entonces nos preguntan qué sucede con la onda cuando en la interfase, cuando incide con un ángulo crítico. Entonces ahí está el dibujo, trazo la normal, considero el ángulo crítico, una parte se va a reflejar y la transmitida sale paralela a la interfase. Ese sería el dibujo que uno tendría que hacer en el caso de incidencia con el ángulo crítico. Pero entonces,
No, acá es la aclaración que no pasa al otro medio, se propaga para la interfaz. ¿Qué ocurre ahora si incidimos con un ángulo mayor al ángulo crítico? Nadie nos prohíbe que tomemos uno que incida en la interfase con un ángulo mayor. Eso no está prohibido, ¿estamos de acuerdo? Bueno, lo que ocurre es que todo se refleja. Es lo que se conoce como reflexión total interna. Toda la energía que lleva la onda la va a reflejar. Toda la onda incidente, la intensidad va a ir a la onda reflejada. Después hay toda una discusión de qué es lo que pasa, porque una onda transmitida en realidad existe, pero no propaga energía, es bastante... Hay que hacer bastantes cuentas para probar que la onda transmitida se queda paralela a la interfaz y no lleva energía. Y que se atenúa. Pero eso no se preocupen. A los efectos de esta materia, lo que sí cumplimos es que la onda, la energía que llevaba la onda incidente se la lleva toda la reflejada. Y ese es el fenómeno de reflexión total interna. Y acá tienen un dibujito con un prisma que uno va, imagínense que son una especie de láser, es una fuente de luz, un rayo, y van viendo que luego de atravesar el prisma salen con diferente ángulo. Observen que acá se puede ver muy tenue los reflejados en la primera superficie, y también se pueden ver, supónganse, miren cuando entra y toca la segunda superficie, que sería la que más nos interesa acá, fíjense que cuando está dentro del prisma, una parte va a reflejarse, casi no se ve, y la demás se va a transmitir. Idem pasa en el segundo, creo que tienen numeritos, esos ahí van a aparecer los numeritos, también pasa en el segundo. Fíjense que cuando vamos al tercero, ya el reflejado en la segunda superficie es un poco más visible, y el transmitido un poco menos intenso. En el cuarto ya el reflejado se ve y no se ve transmitido, y en el quinto, y se ve cuando sale al otro medio, y en el quinto también se ve el reflejado, que se ve bien cuando sale al otro medio, pero no hay transmitido. O sea que mirando por acá se ven que lo que se refleja, que vuelve a salir por estos lados, es poco intenso en el 1, 2 y 3, pero tienen mayor intensidad en la transmisión, y en el 4 y 5 ven que tienen mayor intensidad en la transmisión, en la reflexión, bien, que serían los que están saliendo por este lado, y menor intensidad, 0, en particular no se alcanza a ver la transmisión. Entonces, ¿cuáles inciden con ángulos mayores al ángulo crítico en este caso? ¿Mayores o iguales? ¿Cuál les parecería que sería más o menos el gallo que está relacionado con el ángulo crítico, o está cerca? El ángulo que incide con el rayo que incide con tita crítico, sí, tita crítico tiene que estar entre 3 y 4. Claro, más cerca del 4, ¿no? Estaría cerca ahí. Y entonces con ángulos más general, ¿no? Porque el ángulo crítico no podemos, como decís vos, estará entre 3 y 4, pero sí podemos decir con ángulos incidencia mayores al crítico, mayores o iguales, esos estamos más seguros, serían a partir del 4 y 5, o sea, cumpliría el mayor, no sabemos si es el igual, pero al menos el mayor estamos seguros, ¿sí? Seguro que el 3 no, ¿no? Y el 4 y el 5, seguro que están o en la condición, el 3, el 4, o está en la condición de mayor o anda cerca, digamos, pero estamos en la duda, podría estar un poquito más cerca del 3, pero entre lo que vemos ahí, el 4 y el 5 seguro cumplen la condición. ¿Qué relación hay entre la condición de que el ángulo de incidencia sea mayor al crítico y la intensidad de la luz reflejada, de la onda reflejada? Medio que lo estuve diciendo, la pregunta es para ver si me escucharon. O si se entendió algo de lo que traté de decir, eso también. Y es la misma que la incidente. Claro. Prácticamente la misma. ¿En qué dirección tendría que rotar ese prisma para lograr que todos se reflejen totalmente? ¿En la dirección de las agujas del reloj, o sea, horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. Fíjense que si uno traza la perpendicular acá, la normal, a estos, en todos los puntos,
trazando la normal a eso, yo tendría que lograr que, por ejemplo, este rayo 3 que está mostrándoles que hay reflexión y transmisión, pero ahí hay transmisión, si yo lo roto para aumentarlo, trazo la normal, necesito rotarlo en sentido antihorario, de modo que el ángulo que forma 3 con la normal, si lo que ahora, por ejemplo, estaría apuntando en esta dirección, si yo lo roto, apuntaría en una dirección más formando un mayor ángulo con 3, y entonces estaría yendo hacia la condición de alcanzar ese ángulo, era menor que el crítico, y ahora lo estoy tratando de hacer alcanzar el ángulo crítico. ¿Todos ven eso? Sí. Gracias. Bueno, explico esto y nos vamos al repaso, si no, no voy a poder contarles el repaso. Bueno, ¿qué es la polarización de la luz? ¿Recuerdan que les dije que la dirección de polarización era la dirección del campo eléctrico? Y que les dije que estábamos trabajando con ondas polarizadas linealmente porque estábamos pensando que el campo eléctrico oscilaba en una dirección, que bueno, dependiendo de cómo ponía los ejes, podría poner los ejes, no sé, lo podía poner en X, en Y, digamos, podía orientar uno de mis ejes coordenados en la dirección de oscilación, o no, y en ese caso iba a tener componentes, pero está oscilando en una única dirección. Pero eso no casa con la luz natural. La luz natural no está polarizada, o sea que las direcciones de oscilación del campo eléctrico no están sobre una línea. Eso estaría diciéndonos que, cuando nos pregunta cómo se relaciona esto con el campo eléctrico, que tendríamos que encontrar más bien algo de esta forma, ¿no? O sea, como que el campo eléctrico oscila en todas las direcciones, pero siempre perpendicular a la dirección de propagación, que podría ser hacia nosotros, supónganse, porque como no tenemos B, no sabemos hacia dónde se propaga, pero si se propagara hacia nosotros, o entrante, no importa, mientras fuera perpendicular a la pantalla, el campo eléctrico estaría oscilando perpendicular a ella. Pero bueno, nosotros podemos obtener luz que esté linealmente polarizada si logramos eliminar todas menos una de las direcciones de oscilación. Esto está representando un continuo, no están algunos rayos dibujados nomás. Si nosotros eliminamos todas menos una, habremos polarizado el rayo linealmente. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Una es con los filtros polarizadores, que esos a veces hacen recubrimientos sobre vidrios, a veces son plaquitas que se pegan, o filtros de material Polaroid, que básicamente lo que buscan es de todas las direcciones de oscilación que tiene el campo eléctrico, tener un eje de transmisión y quedarse solo con una. Luego de que la luz lo ha atravesado, se queda solo con una. Esa es una opción. La otra opción, ahora les muestro cómo lo logramos. Esa opción es por absorción selectiva, o sea, seleccionamos uno de las direcciones, y la otra opción va a ser por reflexión, que eso hoy ni en pedo se lo llego a contar, vamos a cortar antes, seguro. Entonces, son dos opciones. Una es pasar por un filtro Polaroid, por ejemplo, y absorber selectivamente algunas direcciones de oscilación del campo eléctrico y quedarnos con una específica, o por medio de una ley que se llama ley de Brewster, que nos determina cuando perdemos una de las de oscilación del campo eléctrico. Bueno, acá lo que les define, en esta que me salteé, es que cuando tienen el haz polarizado, o sea, la onda polarizada, van a tener la dirección de oscilación del campo eléctrico y la dirección de propagación. Y esas dos direcciones determinan lo que se conoce como plano de polarización. Entonces ahí dice, plano de polarización es el plano que forman la dirección de polarización no eliminada y la de propagación. Entonces, si yo logré polarizar, o sea, si yo tengo una onda polarizada, el plano de polarización es la dirección de oscilación con la dirección de propagación. Y cuando estamos hablando de polarizar una onda, la queremos polarizar en un plano que va a ser paralelo a la dirección de propagación y que determina la dirección con la que nos vamos a quedar. Bueno, en la absorción selectiva son las placas Polaroid, y lo que vemos es que esta luz que proviene no polarizada, luz por ejemplo natural, entra a esta placa
Y acá lo que estamos descomponiendo a todas esas direcciones en dos posibles. En una, porque estamos pensando que esa luz no es polarizada, en promedio yo puedo pensarla como que tengo una mitad que está oscilando, ahora vamos a dar la cuenta, una mitad que está oscilando en la dirección que vamos a llamar ahora, voy a explicar por qué, eje de polarización o de transmisión, y la otra que está oscilando perpendicular a esa dirección de transmisión de esta placa Polaroid. Y la que está perpendicular al eje de transmisión, si miran el dibujo, se va atenuando más rápidamente que la que está en la dirección paralela al eje de transmisión. Entonces, cuando salimos de la placa Polaroid, hemos perdido prácticamente todo lo que está en la dirección perpendicular al eje de transmisión y nos quedamos solamente con la dirección paralela al eje de transmisión. Entonces, ¿cómo lo hace? Nos podemos preguntar, ¿cómo pasó esto? Entonces, una placa de material Polaroid está formada por hidrocarburos que tienen cadenas largas y que están orientadas en una misma dirección. En esa dirección de las cadenas, los electrones se pueden mover en presencia del campo eléctrico, o sea, se desplazan en esas cadenas, entonces absorben energía del campo para poderse desplazar en esas cadenas. Ahí pueden aplicar, si quieren, todas las ideas que pensamos en su momento para explicar la conductividad, pero es como que en esa dirección tendríamos la posibilidad que a lo largo de esas cadenas de hidrocarburos los electrones se muevan. Entonces, para moverse absorben energía del campo. En la dirección perpendicular de esas cadenas no tienen la posibilidad de moverse. Así que en esa dirección del campo en particular no vamos a tener absorción de energía. Así que la componente que va a sobrevivir es la que está en la dirección perpendicular a las cadenas, que es justamente la que no es absorbida por los electrones para moverse a través de las cadenas. Si es ideal, obviamente la absorción va a ser completa en la dirección de las cadenas, y con lo cual vamos a permitir polarizar perfectamente en la dirección perpendicular a las cadenas, que es la dirección del eje de transmisión. Entonces, lo que tenemos que pensar ahora es ¿qué pasa? Hay una ley que nos establece cómo podemos caracterizar lo que nos queda de las incidentes luego de pasar por una placa Polaroid. Entonces, cuando la luz de intensidad I0 polarizada linealmente atraviesa un polarizador, la intensidad de la luz emergente depende del ángulo formado entre la dirección de polarización y el eje de transmisión. Entonces, acá estamos suponiendo que está polarizada, entonces, si está polarizada, yo voy a poder escribir esta ecuación que vemos acá, que es la que habíamos usado. El éxito no es para pensar que el polarizador está en cualquier medio, no necesariamente el vacío. Y E0 es la amplitud del campo eléctrico que tenemos en la luz que está incidiendo. Esa luz polarizada incide en una placa polarizadora, y esta dirección que está acá, está indicando la dirección del eje de transmisión. Esta es la dirección del eje de transmisión, acá está dibujada. Y esta es la dirección que tendría el campo eléctrico, el original, que forma un ángulo θ. Entonces lo que me queda del campo eléctrico es la proyección sobre la dirección del eje de transmisión, o sea, E0 coseno de θ. Entonces la nueva intensidad, que es la transmitida, la tengo que reemplazar a la amplitud del campo eléctrico por la componente que sobrevivió, o sea, la que está sobre el eje de transmisión. Entonces eso nos queda que la intensidad transmitida va a ser proporcional al coseno cuadrado del ángulo que forma el eje de transmisión y la dirección de polarización de la onda que estoy haciendo incidir. Pero si miramos bien, un medio de epsilon E0 cuadrado es la intensidad incidente, así que esta es la ley de Malus, que la había obtenido experimentalmente y ahora la estamos, originalmente obtenida experimentalmente, empíricamente, y bueno, se puede probar con esta teoría. Entonces, si pensamos en la luz natural que no está polarizada, entonces supónganse que estamos haciendo llegar luz natural a un polarizador que tiene un eje de transmisión ubicado así, vamos a quedarnos con la parte de la luz que está con la componente del campo eléctrico que está en la dirección del eje de transmisión. ¿Cómo calculamos eso? Y bueno, yo puedo pensar, usando la ley de Malus, que tengo que tomar el promedio de la intensidad en la dirección del eje de transmisión, o sea, la parte de tomar este promedio del coseno cuadrado entre 0 y pi, y si estoy promediando entre 0 y pi porque me interesa la dirección y no el sentido.
Entonces, si hacemos la cuenta, integramos ese coseno cuadrado y lo evaluamos entre 0 y pi, lo que nos queda es que la mitad de la intensidad que tenía la luz quedó en la dirección paralela al eje de transmisión, y la otra mitad fue absorbida por el polarizador. Y si después lo hacemos incidir en otro polarizador, tendremos que de la luz que provino, ahora ya no tiene la intensidad I0 de la fuente no polarizada, sino la que quedó luego de atravesar el primer polarizador, o sea que tengo I0 sobre 2, y después podemos hacer el coseno cuadrado. Esto va pi sobre 2 porque lo que supusimos es que el segundo polarizador está formando un ángulo de pi sobre 2 respecto al primer eje de transmisión, o sea que el eje de transmisión del segundo polarizador está formando un ángulo de pi sobre 2 respecto del primero. Si no, acá aparecería tita, tienen que poner el ángulo que forman los ejes. El primero, que les deja lo que ustedes necesitan, y el segundo, o sea, que les deja la luz polarizada en una dada dirección, y el segundo, que les permite trabajar con cuánto quieren de intensidad que queda. O sea, como que esto, el primer paso es polarizarlo. Entonces me queda la mitad de la intensidad, pero lo polaricé. El segundo, lo que hace es regular la intensidad variando el ángulo que forma el eje de transmisión de B respecto al de A. Y esto tenía un dibujito que les está mostrando. Cuando está que se ve toda la luz que pasa, o sea, estos serían dos polarizadores que los estamos rotando. En este momento están con los ejes de transmisión, cuando ven la luz, paralelos, y cuando se oscurece es cuando los ponen perpendiculares. Acá corto, porque si no, no voy a darles nada del repaso y me van a odiar, y supongo que están por eso, lo corto ya acá para empezar el repaso. Vamos a ver, me quedaban dos cosas para contarles. Una es un ejemplo de hacer una cuenta con esto, y la otra es lo de reflexión. Lo vemos al principio de la clase que viene.